Esta actividad apela al poder de las artes escénicas para movilizar emociones y sentimientos que sirvan como punto de partida para la reflexión sobre situaciones éticamente relevantes en contextos de formación de talento humano en salud y que redunde en mejorar la calidad de la atención a personas en entornos hospitalarios y comunitarios. Esta es una apuesta por el aprendizaje significativo en ética, para que trascienda lo teórico y se incorpore al quehacer cotidiano del personal de salud. Hoy, el grupo de teatro de la Facultad de Medicina, bajo la dirección de la maestra Rosmira Marín Cardona, pondrá en escena la situación de una mujer que tiene un cambio inesperado en su gestación, lo cual requiere atención integral inmediata basada en la evidencia científica y el respeto a la vulnerabilidad humana. Nos acompaña Valentina Zuluaga Gómez, médica y cirujana egresada de esta casa de estudios, quien se desempeña como médica general en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Les invitamos a seguir nuestra programación mensual de bioética práctica en escena. Y recuerden que en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina encontrarán las grabaciones de todos los casos. Quedan ustedes con Nacimiento antes de lo previsto. Buenas tardes, doña Patricia. Buenas, doctora. Yo soy Valentina, soy la médica que le va a hacer el triaje. ¿Usted quién es? Yo soy Mauricio Avelar. Yo soy el esposo de Patricia. Listo, doña Patricia, ¿su primer embarazo? No, ya antes tuve un embarazo. Antes habías tenido un embarazo. ¿Terminó el embarazo? No, doctora. ¿Fue un aborto? ¿A las cuántas semanas? A las 15 semanas. ¿Ya te han puesto todas las vacunas durante este embarazo? ¿A cuántos controles has ido? 7 controles en este mismo hospital. ¿Y todo ha estado normal? Sí, doctora. ¿Las ecografías las trajiste? ¿Las ecografías del embarazo o los exámenes que te han hecho? No, doctora, es que nosotros vinimos principalmente porque me está doliendo mucho la cabeza. Siento que se va a partir. Listo, Patricia. Apenas puedan, entonces, en un tiempito que tengan, usted que es el esposo, nos trae los papeles, por favor, porque es muy importante tener todo registrado. Listo, doctor. ¿Cuándo fue el último control que tuviste? Lo tuvimos hace 2 semanas. ¿Y todo estaba normal? Sí. Listo. Todos los exámenes te han salido siempre normales. Bueno, te voy a empezar a tomar los signos vitales, Patricia, ¿listo? Préstame la manito acá. Eso. Te tomo Doctora, la presión. desde ayer me está doliendo mucho la cabeza y hoy amanecí como viendo borroso y con pitido en los oídos. ¿Has tomado algo para eso? No. Listo. Vamos a mirar porque la presión es muy importante ver cómo está. Listo. Relaja acá el bracito para que nos tome bien. Ya te vamos a ayudar. Listo. 160, 110. Esa presión está muy alta. ¿Tienes contracciones o sensación como de presión abajo? No, doctora. ¿Dolor bajito? No. ¿Sangrado? No. Nada de eso. No. ¿No ha salido como mucho líquido por la vagina? No, doctora, nada. Nada, solo es el dolor de cabeza y el pito que estás sintiendo. ¿Listo? Sí. Bueno, te vas a pasar aquí a la camilla, Patricia, te vamos a ayudar porque tienes la presión muy alta. ¿Listo? Venga, bien, usted puede acompañar. Gloria, ¿cómo vas? Me haces el favor, vas monitorizando a la paciente y ya te voy a decir qué medicamentos le ponemos. ¿Listo? Necesitamos que empezarlo de una vez un monitoreo fetal, pero ya vamos a mirar cómo está la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Del bebé. Venga, por Apenas acá. esté lística me vas avisando para decirte qué más vamos haciendo. Vamos a ponerle la batica nomás. A ver, Te voy a ir cargando las órdenes, ¿listo? ¿listo?
Hay que Bueno, yo a quitarle. quitar, sí, por favor, ayúdame a quitarle los zapaticos. Listo. Ven y la vamos monitorizando. La vas tomando muestras de sangre. Doctora, y ella también hace un par de semanas Sí. se estaba hinchando como los piecitos, ¿cierto, amor? Sí. Y esta mañana ella me comentó que cuando se estaba bañando, que ya no se le podía salir el anillo. Si está muy hinchadita entonces. Vamos a seguirla mirando. Ya voy a acabarla de revisar y vamos a tomarle exámenes y le vamos a empezar los medicamentos. ¿Listo? Si estás muy hinchada. Ya sabes entonces que la presión está muy alta y probablemente eso sea lo que te tiene con ese dolor de cabeza y con esa sensación de pitos en los oídos. ¿Listo? Me tranquiliza que en este momento no tienes ningún sangrado ni nada por el estilo. Entonces vamos a mirar cómo está la fetocardia del bebé. ¿Listo? Vamos a buscarla. Listo, ahí está. El bebé está muy bien. Ahorita, Gloria, ¿me ayudas para montar el monitoreo? ¿Listo? Listo. Bueno, les cuento. Es muy probable que estemos frente a algo que se llama preeclampsia. ¿Qué es eso? Es que... ¿Nunca han escuchado qué es eso? No, doctora. Por las cifras tensionales que tiene doña Patricia, es una preeclampsia pues que es complicadita en este momento. Vamos a empezar a manejarla, ¿listo? Entonces es probable que el embarazo se nos adelante un poco. ¿Por qué? Porque resulta que la preeclampsia, que es esa elevación tan alta de la presión, afecta mucho los vasos que están nutriendo, digamos, al bebé, ¿cierto? Dentro de la placenta y todo pues lo que conforma la nutrición como tal del bebé, que es a través de esto, de la placenta, ¿cierto? Entonces necesitamos tener un control muy estricto en este momento para que los síntomas de ella se controlen y el embarazo acabe de la mejor manera posible. ¿Listo? Pero doctora, no creo que sea eso. Es que últimamente, la última semana, he estado trabajando tanto. Yo soy administradora de empresa y yo creo que por eso es que tengo dolor de cabeza. Yo creo que si descanso un poquito... Que estás se me muy va a pasar. estresada. Sí. Lo que pasa, Patricia, es que ya estamos frente a unas cifras de presión arterial muy elevadas, ¿cierto? Y necesitamos darle tratamiento. Además, mira que tienes lo de los pitos en los oídos y te estás hinchando, ¿listo? Entonces lo importante es que ya estamos aquí ayudándote, pero es muy importante que cualquier síntoma nuevo nos lo comuniques y que de todas maneras nos digas si sientes algo más, porque ya es muy probable que el embarazo pueda estar más cerca de lo que previmos antes, ¿listo? Yo sé que apenas tienes 33 semanas, tú me habías comentado, afortunadamente todos los controles previos estaban normales, pero sí necesitamos probablemente adelantar el embarazo porque tu presión está muy alta. De todas maneras, lo que quiero decirte es que necesitamos al especialista, que lo vamos a llamar, ¿cierto? Necesitamos al ginecobstetra para que acabe de definir tu situación, pero yo te voy a empezar a dar todo el manejo, ¿listo? Doctora, y eso no es grave para el bebé sí va a estar bien. Es que esta niña la estamos esperando mucho, ella es la luz de nuestra vida. Lo más importante es que ustedes ya están recibiendo toda la atención médica que les podemos dar, ¿cierto? Y que están en muy buenas manos y al lado de un especialista. De todas maneras, estamos haciendo todo lo posible para que todo salga bien, ¿cierto? Y lo más importante es que el bebé también esté bien, ¿listo? Entonces, como les digo, la última decisión la va a tener siempre el ginecobstetra, que es el especialista encargado, ¿cierto? Pero sí hay que empezar a darle varios manejos a doña Patricia, ¿listo? Gloria, le vas a tomar exámenes para el hemograma, creatinina, las enzimas hepáticas,
nitrógeno ureico, ácido láctico, por favor, y un examen de orina cuando ella tenga ganas. Y vas llamando porfa al especialista. También le vas poniendo 4 gramitos de sulfato de magnesio si me haces el favor. Que pasen más o menos en 15 minuticos y ahorita me avisas para ordenarte el labetalol. ¿Listo? Y vamos cómo va respondiendo. Doña Patricia, por favor, cuando tenga ganas de ir al baño me avisa, yo le paso el tarrito. Listo. Voy a ir trayendo el equipo para el monitoreo también. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿tienen dudas, preguntas, inquietudes? Doctora, pero mi bebé sí va a estar bien. Vamos a hacer todo lo posible para que tu bebé esté bien, ¿listo? Lo que sí quiero decirte es que hay que esperar los resultados del laboratorio y lo que nos diga el especialista y mirar cómo acabas de responder con los medicamentos que te vamos a ir poniendo, ¿listo? Tu presión sigue muy alta. ¿Ya pasó todo el sulfato de magnesio? Sí, señora, ya. Vamos entonces a ponerle 20 de labetalol, por favor. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Y cuando Sí. usted dice que el bebé va a tocar sacarlo antes de tiempo, ¿eso qué significa? Es una posibilidad que haya que el parto haya que inducirlo. ¿Eso qué significa? Ponerle medicamentos a ella para que empiece a tener contracciones, porque tiene unas cifras tensionales muy elevadas que aún no se le han logrado controlar. Listo, vamos a ver cómo le va con el antihipertensivo, pero sí es cuestión de tener paciencia y de ser muy cuidadosos porque es probable que haya que hacer que el bebé nazca antes de lo previsto. ¿Listo? Gloria, por favor. Entonces, si hay tanto problema, sáquemelo ya, pues, No, para no, que el bebé esté bien. sí, pero no te preocupes que primero hay que hacer varios manejos antes de que el bebé nazca, ¿listo? Entonces es cuestión como de paciencia, de mirar cómo te va yendo con los medicamentos. No te estreses mucho, ¿listo? Trata de estar lo más tranquila posible para que los síntomas no empeoren y miremos el efecto de los medicamentos, ¿listo? Le colocas por favor 12 miligramos de betametasona intramuscular, ese va intramuscular, ¿listo? Listo, señora. Bueno, amor, yo creo que pues ya con lo que dice la doctora y ya estando acá estamos recibiendo la mejor ayuda que podríamos tener. Entonces hay que seguir lo que ellos nos digan. Si el bebé va a estar bien así, tú también, eso es lo importante. Cuando uno está frente a una paciente pues que además está esperando un embarazo como con tantas ansias, tiene un montón de retos porque no es solo cuidar el binomio como tal, sino que es también saberse comunicar y eso puede ser mucho más retador que el mismo manejo con ella, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, creo que el reto en muchos de estos contextos de bioética y en especial frente a un binomio y a unos padres que están anhelando su hijo, pues que ya habían tenido una pérdida como nos planteaban en el caso, es precisamente comunicacional, como en muchas veces lo vemos a través de la carrera, a través de las rotaciones, en el internado, o cuando nos enseñan y son tan insistentes en cómo dar malas noticias o cómo enfrentar contextos pues clínicos como tan retadores, que más que el reto del trato o el desenlace del paciente también resulta ser cómo asimila el paciente esa noticia y cómo se enfrenta a ella, ¿cierto? Y a su vez cómo su entorno lo enfrenta. Una de las cosas que queremos resaltar con estas actividades de bioética práctica en escena es mostrar lo cotidiano que tienen los profesionales y hoy quisimos centrarnos en el papel de médicos y médicas generales en primeros y segundos niveles de atención.
porque esperamos lograr empoderar al médico y a la médica general para que puedan aprovechar toda la capacidad resolutiva, para que den un manejo inicial muy acertado a los pacientes y que no todo tenga que recaer pues en especialistas y en subespecialistas. Aquí uno de los desafíos que tenía nuestra médica tenía que ver con el asunto del plan de parto. Recordemos la ley 2244 del 2022 que habla sobre la humanización en la atención del parto y cómo la oportunidad que tienen las mujeres gestantes para definir cómo esperan, de acuerdo con sus deseos, con sus prácticas, con sus expectativas personales y culturales, que sea esa atención del parto, y cómo hacer una atención acertada en estos momentos donde inesperadamente cambia la evolución de una gestación, cómo redireccionar también esa aceptación que tiene la gestante frente a nuevas intervenciones que va a requerir y que originalmente no estaban previstas. Entonces, resaltar, insisto, el papel tan valioso que tienen médicos y médicas generales en la atención de la mayoría de las situaciones clínicas que aquejan a las personas. Felicitar a todo el grupo por esta aproximación que se ve como tan real, ¿cierto? ¿Cómo logra Valentina, el médico general, adquirir esa tranquilidad para transmitir esa paz que necesita en ese momento esa pareja, para dar la orden en un ambiente tranquilo, sin acosar, cómo, cuándo y en qué momento logra ese estado de tranquilidad para proceder? Creo que es una pregunta muy complicada porque yo creo que uno, a medida que se enfrenta a los pacientes, desde que empieza en quinto semestre a rotar, no se hace muy consciente de eso, en qué momento pasa, ¿cierto? Es como que empiezas a ver tantos contextos complicados, difíciles, a veces en las que uno no sabe qué decir y mejor espera que el profe hable porque usted ya no puede, mejor dicho, ni pronunciar palabra. Y luego se da cuenta que cuando se enfrenta a sus propios pacientes adquirió más habilidades de las que pensó. Entonces, creo que un momento preciso es muy difícil de catalogar, pero sí es precisamente la exposición, tanto a los docentes, pues cuando ya estamos como estudiantes y en compañía de los docentes, y cuando uno empieza a trabajar. En mi situación personal, yo que estaba como entre el primer y segundo nivel de atención, le reciben muchos de los pacientes al primer nivel, entonces digamos que es muy amigable, pero de todas maneras es el médico del primer nivel el que resulta tratando de direccionar los pacientes, y entonces cuando llega uno y les dice: es que te tengo que remitir. ¿Pero por qué? Pero si va a ser acá en Río Negro, pues que es mi contexto puntual, no pueden ser en tal hospital, entonces ¿qué va a pasar conmigo? ¿Si me van a operar? No. Entonces son un montón de dudas, preguntas, inquietudes que usted como médico todavía no tiene respuesta y que le toca es como aferrarse completamente a su capacidad comunicativa para sortear toda la situación, ¿cierto? Porque las dudas y las inquietudes no son solo del paciente, ¿cierto? Usted como médico sabe que hay un montón de procesos que faltan, que están pendientes. Entonces, puntualmente es muy difícil dar respuesta como tal a esa pregunta del momento exacto, porque yo creo que es precisamente la exposición lo que termina como formándote hasta en habilidades comunicativas, no solo clínicas. ¿Cómo fue como esa experiencia de saber que ya no tienes un profesor al lado, cierto? Porque entonces, mientras que uno es estudiante, pues si uno no sabe algo, pues lo estudio para mañana, no va a pasar nada, y está el profe que uno se apoya mucho en él, obviamente, porque uno es estudiante y todavía le faltan muchas cosas por saber. Pero ¿cómo es como ya llegar a un trabajo, o llegar al rural, o llegar y saber que prácticamente ya está uno solo? Es muy miedoso. Creo que
Eso hay que aceptarlo, todos tenemos miedo, todos, todos, todos. Y lo más importante sí es que ese miedo pues se pueda transformar, ¿cierto? Que no te quedes estancado y quieto por el miedo, porque sabes que ya tienes conocimientos, que has estado expuesto a otras situaciones, que tienes amigos a quienes preguntarles. En muchos hospitales está también el especialista, entonces es servirse de ese especialista, al que muchas veces nosotros como médicos generales también les tenemos miedo en esos contextos, porque hice esto, no hice esto, me va a regañar, ¿qué me faltó? ¿Cierto? No actué como debía. Pero al fin de cuentas eso, transformar ese miedo en lo que sí sabes, en lo que puedes hacer y en la ayuda que sabes que los otros te pueden prestar, porque yo creo que en esos contextos sí se trata de humildad, ¿cierto? De saber que si tienes dudas de cómo hacer o no con ese paciente, sí hay muchas otras personas que están dispuestas a ayudarte y a ver qué más puedes ofrecerle a ese paciente, ¿cierto? No es una cuestión de egos, como pasa muchas veces, ¿cierto? Y eso es muy importante, que nos desensibilicemos frente a ese miedo sistemático con los egos también. ¿Listo? Son dos preguntitas. Una es pues un poco personal, si nos podrías contar la primera vez que te viste frente a una situación difícil como la que vimos en la presentación, y la otra es qué estrategias utilizas para tú misma no entrar en pánico frente a dichas situaciones. Empiezo por la última. Para no entrar en pánico, pues yo creo que sobrepienso mucho. Y eso puede ser en ocasiones contraproducente, por lo menos a mí. Siento que voy a toda velocidad cuando estoy tratando de pensar qué más puedo hacer, y eso me ayuda porque entonces yo me quedo callado y los compañeros en el hospital son esperando como a ver qué más yo voy a hacer, y se me ocurren más cosas, o por ejemplo más exámenes que debería mandar en X contexto, cómo está el paciente, entonces todo está ocurriendo a mucha velocidad, pero a la vez yo estoy tratando como de estar un poco en silencio conmigo misma y pensando más lo que debería hacer o lo que me falta hacer, ¿cierto? Que estoy dejando de hacer de importante. El contexto era muy complicado, se los voy a contar. Era una materna y la materna me llegó al primer nivel sin saber que estaba embarazada. De hecho, ella tenía un dolor abdominal, todo fue muy confuso en el contexto clínico porque ella me dijo que era una persona homosexual, que no estaba con un hombre hacía muchísimo tiempo, y el dolor persistía y persistía, y yo le ponía analgesia y el dolor no mejoraba. Cuando empecé a hacerle exámenes, uno como por, no sé, si va adquiriendo como cierto instinto, como se le llama, yo le había mandado prueba de embarazo, a pesar de lo que ella me había dicho. Y porque incluso pues en mujeres dolor abdominal, acá en la facultad son súper insistentes y me imagino que se han dado cuenta o se darán cuenta, los profesores en una prueba de embarazo no se le niega a nadie. Entonces yo, haciendo alusión a todo ese aprendizaje, lo hice. Cuando el auxiliar me dijo, ya revisaste los exámenes, tiene una prueba de embarazo pues súper positiva, y yo fui a donde ella, pues hay un tumor que puede elevar esa prueba, y yo bueno, pero no parece, está muy joven. Cuando le dije que si me permitía hacerle un tracto, porque realmente cuando yo había revisado el abdomen no había contracciones ni nada por el estilo, cuando le hice el tacto estaban 10 de dilatación. Entonces yo creo que me puse de todos los colores, fue absolutamente estresante. Yo estaba en un primer nivel, como les acabo de decir, inmediatamente llamé a un tercer nivel donde sé que había UCI neonatal, y como les digo, pues me apoyé a mi compañera. Le dije, revisa por favor si el tacto, si está bien, no sé qué, porque uno todavía es muy inseguro, por supuesto, y más cuando no tiene una exposición a maternas constantemente. A nosotros las maternas nos da mucho miedo y les tenemos mucho respeto, por obvias razones, ¿cierto? Tienes que cuidar 2 vidas. Mi compañero me dijo, vale, sí, están 10. Y yo, ¿qué es eso tan horrible? Empecé pues a actuar como
mejor recordaba, pero lo que hice sí inmediatamente fue recurrir a ese tercer nivel de atención donde yo sabía que había una UCI neonatal porque era prioritaria. O sea, no teníamos nada de historia de ese embarazo, no sabíamos de infectocontagiosas que tenía, no tenía vacunación obviamente, no sabíamos nada del contexto clínico pues de ese embarazo. Entonces fue muy estresante, me tocó salir en primario, entonces creo que sí pude mantener la calma, le logré hacer maduración pulmonar sin saber realmente a qué edad gestacional estaba y empezarle antibiótico porque tampoco sabíamos si tenía estreptococo positivo o negativo, o sea, no sabíamos absolutamente nada y obviamente ya sabía que el dolor no iba a mejorar con lo que yo le estaba poniendo. Tenía una pregunta en sí, ¿cómo sería el proceso, el trabajo para lograr una buena comunicación con el paciente para tener un buen manejo en estas situaciones? Realmente yo siento que no hay una clave para eso. Yo creo que todos a través del tiempo y de lo que vivimos personalmente en nuestra vida profesional es que terminamos como mirando qué estoy haciendo bien y qué debo mejorar. Pero sí siento que tiene mucho que ver como el autoconocimiento que tienes de, en principio, cómo te expones a esas situaciones, ¿cierto? Entonces creo que la respuesta va muy de la mano con lo que dije ahorita de cuánto te ayuda la exposición que tienes frente a esos casos, cuánto te ayuda el hecho de conocer cómo reaccionas propiamente frente a los casos y de todas maneras entender que el otro también es humano, ¿cierto? Entonces estamos hablando como de humano a humano y en ese sentido es como ser muy compasivos con lo que tú estás sintiendo como profesional y con lo que está sintiendo el otro como paciente. Bueno, entonces estos casos, aunque tienen previsto una temática que queremos abordar, digamos que son impredecibles, así como lo es la vida real, como lo es el ejercicio de la medicina. Entonces, si bien nosotros aquí teníamos la intención de abordar el asunto de la ley de partos, el plan de partos y cómo eso cambia y qué cosas nos inquietan en esa ley, acabamos hablando de otras cosas, lo cual es muy importante porque entonces estamos haciendo escucha activa, justamente lo que hay que hacer con los pacientes para poder lograr una comunicación que sea efectiva, que sea clara. Es decir, nosotros debemos escuchar al otro y escucharlo en su totalidad, en sus necesidades, en sus expectativas y actuar conforme a eso. Eso nos da un poco el tono de la comunicación, que es más o menos lo que Valentina nos estaba pues explicando. Entonces, también este espacio busca eso, hacer una escucha activa y este momento de intercambio, de conversación con el público, nos permite ajustar eso. Y las preguntas que aparecen entonces son las inquietudes que cada uno de ustedes tiene y porque dentro de muy poco van a estar aquí en el lugar de Valentina como médicos y médicas generales, van a estar ejerciendo en primero y segundo nivel de atención y se van a sentir un poco solos. Entonces, importante, siempre hay un equipo de salud que los acompaña. Es improbable que ustedes vayan a ejercer la medicina como el llanero solitario. Siempre hay alguien, siempre hay personal de enfermería, hay otros colegas médicos, hay especialistas, hay mucha gente a quien preguntar. Y si están solos, sin grima, entonces también está el teléfono, también hay otras fuentes a las que ustedes pueden acudir. Por favor, frente a los pacientes, si dudan, no se inventen las cosas porque eso puede generar un daño muy grave a los pacientes, acabar haciendo cosas de manera temeraria, porque se genera un daño y porque desde el punto de vista legal incurrirían en una falta a la ética médica. Entonces, lograr
que en un espacio como este aparezcan las inquietudes que ustedes tienen y que de una forma relajada, cercana, podamos abordar eso, creo que nos da también unas competencias en las denominadas habilidades blandas, que acaban siendo las que más desafíos suelen poner, porque para todo lo otro están los protocolos, está todo bien definido, pero en esa relación médico-paciente ahí ya sí hay unas indicaciones generales, pero cada relación tiene una dinámica diferente y además es cambiante. Entonces vimos esta paciente, al principio tiene unas expectativas y van cambiando conforme suceden cosas. Entonces este espacio lo construimos para ustedes, para acercar la reflexión bioética a cada uno de ustedes, con la intención de que se convierta en un aprendizaje significativo, es decir, que les sirva realmente para tomar decisiones clínicas, no simplemente enunciar los principios de la bioética, que puede ser interesante, que puede ser importante, pero que no es lo relevante para un médico o para una médica, sino que lo sepan aplicar e incluso que sean capaces de anticiparse a eventuales problemas éticos. Esa sería casi que el ideal, poder hacer prevención de conflictos éticos, porque ustedes tienen la sensibilidad suficiente para actuar y entonces anticiparse a eso. Así como ella se anticipó, es que yo no tengo ni idea de cuál es el historial de esta gestación, entonces me anticipo y le pongo los antibióticos, le hago la maduración pulmonar y demás. Así ustedes también anticiparse a conflictos éticos en el ámbito asistencial. En este semestre entonces ya tenemos definida una programación, vamos a tener diversas especialidades, luego vamos a tener en abril un caso sobre no hay nada para hacer por mí, y un último caso va a ser sobre me doy vacaciones en el tratamiento. Entonces no les queremos adelantar quiénes son los profesionales que nos van a acompañar, porque la temática la dejamos así un poco más a la expectativa. Adicionalmente tendremos un caso en Semana de la Lengua que sea relacionado con la temática que tendrá esa actividad. Entonces muchísimas gracias por asistir. Estaremos circulando el video cuando se haga la edición, y maravilloso si pueden compartirlo con sus colegas, porque pensamos que este puede ser un material útil para todos ustedes. Y si tienen sugerencias o temáticas que deseen que abordemos y que ustedes piensen que aquí sería un espacio apropiado, pues también escuchamos en comunicaciones o nos ven en los pasillos y nos dicen: profe, qué rico trabajar este tema, pues entonces ahí hacemos las consideraciones. Muchísimas gracias y dentro de un mes nos encontramos aquí.